dando clases en la Universidad de Wittenberg, en Alemania. Él había estudiado leyes, tenía una formación de abogado. Ustedes, los que son abogados, saben que su formación es muy rigurosa, tienen que ser muy metódicos en muchas cosas. Este hombre era así. Ya había dado clases de los Salmos y ahora le tocaba estudiar Romanos. Y leyendo Romanos, encuentra en Romanos 1:17, dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Este joven no podía comprender cómo la justicia de Dios podía producir fe y resultar en algo bueno para nosotros. ¿Y por qué? Porque somos pecadores. Este hombre estaba luchando internamente, y después de días de meditación, después de días de oración, después de días de ayuno, después de tener una lucha encarnizada con sus propios pensamientos, sentimientos, y algunos historiadores dicen que hasta con sus propios demonios, ¿verdad? Él encuentra una nota de San Agustín 1200 años después y dice: San Agustín escribe esto: cuando Pablo habla de la justicia de Dios en Romanos 1, no se refiere a aquella justicia por la que Dios mismo es justo, sino a aquella justicia que Dios nos regala a los que ponemos nuestra confianza total en la justicia de Jesucristo. Este hombre era Martín Lutero, el gran reformador, al que por hoy también podemos estar en este lugar hablando específicamente de la palabra de Dios sin ser perseguido, sin ser de una u otra manera aniquilado. Y Martín Lutero escribe esto: ese día yo volví a nacer y sentí que las puertas del paraíso se abrieron para mí para siempre. Dos grandes reformadores, impulsados, ministrados por la carta o la epístola a los romanos. Te cuento de uno más y comenzamos. Otro joven ministro, ya ordenado, ya pastor, una de las mayores influencias en Inglaterra, dice que un día va de mala gana, como muchas veces tú y yo venimos a la iglesia, ¿verdad? De mala gana a escuchar el mensaje de otro predicador, de otro pastor. Dice que él, escuchando ahí el mensaje, y decía: no sé qué hago aquí, qué estoy haciendo. Dice que de repente este anciano pastor lee un prefacio de Martín Lutero acerca de los romanos. Y dice que mientras este hombre leía el prefacio, empezó a sentir que su corazón empezaba a sentirse calientito, y él empezó a sentirse como conmovido. De repente un ministro, un pastor, empezó a sentir esa angustia de que no era salvo. Un hombre que predicaba el evangelio, un hombre que era súper famoso en esa época. Dice John Wesley, el padre de los metodistas, dice: por primera vez sentí la salvación y sabía que podía confiar solamente en Jesucristo. No había otra fuente de salvación que Jesucristo. No mis obras, no mis méritos, no mis predicaciones, sino los méritos de Jesucristo. Si te describo esto es porque necesitamos venir con hambre, iglesia. Necesitamos venir con expectativa. La palabra de Dios dice que es viva y eficaz, y más cortante y más penetrante que toda espada de dos filos. Penetra lo más profundo de nuestro corazón. Penetra hasta donde nosotros ni siquiera nos damos cuenta que existe tal sentimiento, tal pensamiento. La palabra de Dios ahí llega. Sabes, la palabra de Dios es como un aflojatodo. Cuando tú lees la palabra de Dios, cuando tú estás en situaciones difíciles, es como si viniera, ¿verdad? Y todo se empezara a caer. Las cosas más duras se empezaran a poner blandas, ¿verdad? Por la palabra, por la influencia del Espíritu Santo. Y quiero que me acompañes a orar para comenzar con este tema. Padre, Señor, gracias en este día. Primeramente, por enviar a Jesús, Señor, a esta tierra, a morir por nosotros, Señor, y para darnos vida eterna y esperanza, Señor, consuelo, Señor. Y cuando estamos afligidos podemos correr, Señor, al buen pastor, Señor, que cuida de nuestras almas, Señor, que protege nuestras vidas, Señor, y que nos ha dado esperanza, Señor, que un día regresará por nosotros y nos presentará delante de ti, Padre. Gracias también porque nos das vida, Señor, y como tenemos vida, Señor, podemos reunirnos en tu nombre, Señor, adorarte, cantarte, Señor, y también estudiar y escuchar, meditar en tu palabra, Señor. Y sabemos, Señor, que es lámpara a nuestros pies, Señor, y lumbrera a nuestro camino, Señor. Gracias en este día. Te pedimos que tu palabra caiga en buena tierra, Señor, y que esa tierra produzca el fruto, Señor, que tú quieres que produzca, Señor.
En el nombre de Jesús, amén. Perdónenme, ando muy afónico, he trabajado con muchos chiquillos toda esta semana. Mi amiga Dana ya sabe de qué trata, y Daf también por ahí anda. Romanos 1:1 dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio. Primero quiero presentarte al autor, ya lo conocen, el apóstol Pablo, ¿verdad? No hay una foto de él, o sea, no les dije porque quién sabe, solamente que hubiera viajado Albert Einstein, ¿verdad? Al pasado y le hubiera tomado una foto, pero no sabemos específicamente cómo fue, ¿verdad? Hay muchas versiones de Pablo, pero él es el escritor de la epístola a los romanos. Y él dice, se presenta con 3 títulos. El primero que dice, siervo de Jesucristo. El segundo dice, llamado a ser apóstol. Y el tercero, apartado para el evangelio de Dios. Y el primer título es muy interesante, ¿sabes por qué? Porque en esos tiempos un siervo se conoce como la palabra en griego doulos, y esta palabra, Pablo se presenta y dice, yo soy el doulos de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Yo soy un siervo, soy un esclavo, pero por amor, por voluntad propia, no porque alguien me haya esclavizado. Porque acuérdense que Pablo era ciudadano romano, era una persona importante, había crecido a los pies de Gamaliel, era uno de los rabinos más prominentes en la historia judaica en esos momentos. Y él no tenía necesidad de ser esclavo de nadie. De hecho, él podía esclavizar a otros porque era un ciudadano romano. Sin embargo, él por voluntad propia decide presentarse como el siervo de Jesucristo. Sabes, en nuestra cultura hoy en día empaña mucho este significado, ¿verdad? ¿Qué pasaría si tú llegas y te presentas en algún lugar? ¿Qué tal? Soy Ángel, siervo de Jesucristo. Primero dirían, ni este mendigo loco, ¿no? Ya siervo de Jesucristo, ¿no? Otra, pero si no te presentaras como siervo de Jesucristo y dijeras, hola, ¿qué tal? Soy siervo de Iván. Dirían, ¿cómo? Pues no, que la esclavitud ya se abolió y todas estas cosas. Sin embargo, Pablo estaba diciendo, soy un esclavo de amor. Yo decidí sujetar mi vida a Jesús. Yo decidí poner mi vida al servicio del Señor por sobre todas las cosas, ¿verdad? Hoy en día también encontramos este tipo de terminologías con unas connotaciones totalmente equivocadas. De repente vamos a alguna iglesia y vemos un hombre que está orando y que está predicando y decimos, wow, ¿no? Qué siervo, ese es un verdadero siervo. ¿Qué digo siervo, no? Siervazo, ¿no? ¿Qué digo siervazo? Un gigante y un titán de la fe, ¿no? Sabes que todas las cosas que el hombre hace ha sido por la gracia de Dios. Y a veces terminamos idolatrando, ¿verdad? O poniendo en un lugar, en un pedestal a hombres que han sido comprados con el mismo precio y la misma sangre que tú y yo hemos sido comprados. Y les damos un lugar de eminencia cuando deberían de presentarse como verdaderos siervos. Esta palabra no se refiere a eso, no se refiere a que veamos un nombre y nosotros digamos, wow, qué siervo del Señor. Y la otra connotación que a veces se da es esto, como, bueno, pues no está el pastor, pues ahí háblale al siervo, ¿no? Pues él te atiende, ¿no? No se trata de eso. Tanto el siervo como el diácono, como el servidor, han sido comprados con la misma sangre. Ningún pastor, ningún apóstol, ningún profeta, ninguno de los que estamos aquí se subió a la cruz a morir por ti. Así que el único digno de gloria es Jesucristo. Pero a veces nos cuesta tanto trabajo a los ministros reconocer esto porque nos bajamos del pedestal. Y a nosotros no nos gusta que nos bajen del pedestal o bajarnos del pedestal porque queremos y deseamos reconocimiento. Sin embargo, el apóstol Pablo, imagínate, era apóstol, enviado por Jesucristo, y su primer título es siervo de Jesucristo. No llegó con ninguna pretensión. Además, déjame decirte algo, Pablo nunca edificó a la iglesia de Roma así. O sea, él no llegó como con los corintios, que sí llegaba y les decía, ustedes son como mis hijos y si no, voy a llegar con vara y los voy a corregir, ¿verdad? Realmente Pablo no edificó a la iglesia así, sino que manda una carta, y algunos dicen que era una carta teológica, una carta de instrucciones. Pablo, yo no creo que Pablo supiera que esta carta iba a trascender después de 2000 años. A veces vemos esto con una presunción, ¿verdad? Así como si
en el cielo hubiera un Burger King y dijera, no, pues si el ganador al siervo del año, ¿verdad? Saulo de Tarso alias Pablo, ¿no? Eso no puede suceder, iglesia. Nosotros debemos de ser siervos del Señor todo el tiempo. Y todos estos hombres que vemos en la Biblia son prototipos de Jesucristo. A veces decimos, wow, yo quisiera ser como David. No, porque David era igual de pecador que tú y que yo. Más bien el anhelo de un cristiano debe de ser como su maestro, como Cristo. No debemos de andar buscando otro anhelo, otra cosa en que buscar, ¿verdad? Tampoco es que de repente llegue, ¿verdad? Y Pablo diga, pues Pablo, como no llegaste al objetivo de evangelizar 5 nuevos creyentes, ¿verdad? Pues no vas a alcanzar tu comisión y tu rango de apóstol y ahora pues te degradamos a siervo, ¿verdad? Y aparte te bajamos las ofrendas y los diezmos. Eso no puede ser así. El apóstol Pablo era un siervo, primeramente. Y eso es algo que la Biblia nos tiene que repetir una y otra vez a ti y a mí. Porque ¿cuántos de nosotros realmente estamos sirviendo a Dios y anhelamos servir a Dios? En nuestra casa, en nuestro trabajo, en la iglesia, en lo que estamos haciendo. Porque a veces se nos pasa la vida y nosotros no podemos poner nuestra vida a disposición de Cristo, ¿verdad? Y déjame decirte algo, Dios no te quiere calentando una silla. Dios no quiere que tú vengas todo el tiempo a escuchar el mensaje. Dios te quiere sirviéndole. ¿Y de qué manera? Predicando el evangelio, ¿verdad? A veces decimos, bueno, hay muchas manos de repente del tamaño de la iglesia. Pero imagínense, pónganse a pensar esto, si todos nosotros nos dedicáramos a predicar el evangelio. A veces no lo hacemos porque no hemos tenido este encuentro que tuvo Pablo, que ahorita vamos a ver. Sabes, no puede separarse una relación con alguien que es por completamente su dueño. O sea, un esclavo y su dueño tenían una relación. Y eso sí hablo acerca de la esclavitud que había en ese tiempo, ¿verdad? Sin embargo, Pablo está diciendo, yo no soy esclavo porque alguien más, ¿verdad?, me esclavizó, sino que alguien pagó el precio. Se dice que había una subasta en Estados Unidos, una subasta de esclavos, y estos hombres estaban vendiendo a afroamericanos, africanos, ¿verdad? Todos aquellos que son de piel negrita, oscura, ¿no? Y estaba una mujer, que era una mujer de aspecto físico muy hermoso, y de repente esta mujer, pensando para sí, decía, podrán comprar mi cuerpo, podrán comprar mi servicio, pero nunca van a comprar mi corazón. Entonces levanta la mano un hombre hasta atrás porque estaban haciendo la subasta, y este hombre, cada vez que alguien ponía una mayor cantidad, este hombre aumentaba y aumentaba, y al final nadie pudo llegar. Cuando todos se dan cuenta, era Abraham Lincoln. Y este hombre compra a la mujer y todos, sí, pues no, si hubiéramos sabido, casi se la regalamos, ¿no? Y le dicen, no, yo la compré, ahora déjenla libre. Y se voltean todos como sorprendidos, ¿por qué la van a dejar libre si usted está pagando? Dice, porque yo la compré para que fuera libre. Esta mujer, ¿saben qué hizo? Esta mujer automáticamente le dijo, no, yo quiero servirle por gratitud. Y es un ejemplo muy burdo, ¿verdad?, de lo que una vez que nosotros comprendemos el sacrificio de Cristo, ¿verdad? Y no hablamos de perfección, todos somos pecadores. Ninguno de los que está aquí es más santo que el otro. Todos los que estamos en este lugar, los que no vinieron, los que vendrán, no podemos aparentar algo que no somos. La Biblia nos descarta automáticamente, porque ninguno estaba buscando a Dios, dice la Biblia. Yo los busqué primero, ustedes no me amaban, yo los amé. Dice Dios, yo estuve buscando a alguien que hiciera lo bueno y no encontré a ninguno. Entonces tuvo que mandar a Jesús. Pablo está diciéndonos que antes de ser apóstol, maestro, pastor, predicador, de tener una mente brillante, es un siervo, le pertenece a su Señor, es suyo. No está buscando otra cosa, no está buscando el reconocimiento, está buscando entregarse por completo a su maestro. Eso es lo que Pablo estaba buscando. Pero ¿cómo sucedió esto en la vida de Pablo? O sea, ¿te has puesto a pensar, acaso Pablo siempre vivió así? Mira, vamos un poquito a Hechos 9, del 1 al 5. Vamos a recordar un poco quién era Saulo o Pablo.
Dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres en este camino, los trajese presos a Jerusalén. ¿Qué camino? Así les decían a los cristianos en un principio: los del camino. Por los del camino en Maús, ¿se acuerdan? Estos hombres empezaron a propagar el evangelio. Entonces les decían: los del camino. Y como Jesús se hacía pasar, bueno, no se hacía pasar, realmente es, y decía: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces muchos decían: es que Jesús es el camino. Y estos hombres así se hacían llamar. Los trajese presos a Jerusalén, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía. Ahora, pongámonos tantito en los zapatos de Pablo, en la vida de Pablo. Ya lo hemos hablado. Era un rabí, un sumo sacerdote, había crecido a los pies de Gamaliel, ciudadano romano, judío de judíos, ¿verdad? Él mismo se presenta así. O sea, venía de un linaje, era un hombre muy importante. Aparte, él era celoso de la ley de Dios. Y cuando se levantan los primeros cristianos, se vuelve un perseguidor de los cristianos. Estaba pidiendo unas cartas para llevar presos, para azotar, o si era posible matar o asesinar a aquellos que fueran en contra de la ley judía. Y de repente Jesús se le revela, ¿verdad?, a este hombre y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Fíjate la respuesta del apóstol Pablo. Le dijo: ¿quién eres, Señor? ¿Se acuerdan de esa historia donde Jesús le dice: ¿quién dicen que soy yo? Y Pedro dice: el Hijo del Dios viviente. No te lo reveló carne. ¿Cómo es posible que Saulo reconociera el señorío de Jesús? No le contesta otra cosa, le dice: ¿quién eres, Señor? Y luego le dice: Jesús, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y le dice: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Las coces eran un instrumento punzocortante que utilizaban para las bestias de carga. Cuando se ponían rejegas, ¿verdad?, le daban un cozazo, y ahí es donde las bestias andaban. También era una expresión popular de esos tiempos para referirse acerca de personas que estaban resistiendo la voluntad de Dios. O sea que muchas veces nosotros el Señor nos tiene que dar un cozazo, ¿eh? ¿Por qué? Porque a veces resistimos la voluntad de Dios. Ahora, la voluntad permisiva, porque cuando Dios dice algo, lo va a hacer. Hoy en día eso sería equivalente como decir que estamos jugando contra Sansón a las patadas, ¿verdad? Es imposible ganarle una a Dios, imposible. O sea, por eso la Biblia dice: es mejor caer sobre la roca a que la roca caiga sobre ti y te despedace. Por eso es importante siempre estar rindiendo cuentas, tener estas respuestas que tenía el apóstol Pablo: ¿quién eres, Señor? Y luego dice Pablo, dice: ¿y qué quieres que haga? Dos preguntas que le cambiaron la vida por completo a este hombre, a este siervo. O sea, Pablo estaba reconociendo que él era el Curios, el Señor Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra. Decía, como Job: de a oídas te había escuchado, mas ahora, ¿verdad?, sus ojos no lo podían ver porque había quedado ciego. Sin embargo, él reconocía el señorío de Jesucristo. Pablo no estaba cantando: sé, ¿verdad?, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Él no estaba pensando ni cantando eso. Él sabía que Dios tenía cuentas pendientes con él, y que Dios lo había orillado, y que Dios lo había botado del caballo, lo había bajado del caballo, lo había postrado en tierra y lo había hecho estar tembloroso y temeroso para que reconociera su señorío. ¿Cuántas veces Dios tendrá que bajarnos del caballo, de nuestra comodidad, de nuestra seguridad, de nuestro propósito según en la tierra? Él iba con un propósito, él según servía a Dios, él según estaba haciendo la voluntad de Dios. Sin embargo, Dios mismo lo botó del caballo, de la fuerza del caballo,
Porque a veces confiamos, ¿verdad?, en lo que tenemos, en las posiciones. Y Dios tiene que llevarnos a tierra y reconocer su señorío. En ese momento Pablo ya no tenía su propia agenda, ya no tenía nada que hacer, simple y sencillamente le había dicho: ¿qué quieres que haga? Todos sabemos la historia, los que no, se los recomiendo que lo leamos, ¿verdad? Pablo se va y de repente va con Ananías a esperar instrucción. Estuvo ciego varios días hasta que otro hombre fue a orar por él, ¿verdad? Y entonces empieza el ministerio del apóstol Pablo. Romanos 10:9 dice: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Este mismo hombre que lo vimos ahí postrado en tierra 20, 22, 25 años después más o menos que escribe esta carta, estaba escribiendo esto: si confiesas, si reconoces, si crees en tu corazón, serás salvo. Pablo ahora reconocía que era propiedad de Jesucristo. Te hago una pregunta: ¿tú y yo reconocemos eso? O sea, lo reconocemos en nuestro diario caminar, que somos propiedad de Jesucristo, que no podemos hacer lo que queramos. Mira, ahorita aparentemente podemos hacer lo que queramos y parece que no hay consecuencias, pero déjame decirte algo: en algún momento Jesús se te va a revelar y te va a tirar del caballo. Más te vale y más me vale mantenernos sujetos a nuestro Dios, diciendo: ¿qué quieres que haga, Señor? Este hombre de ahí se presenta como el apóstol. Ahora, hoy en día tenemos un mal ejemplo de lo que es un apóstol, ¿verdad? Apóstol, ¿no? Oh, gloria a Dios, hermano, aleluya. Señor te bendice. Señor, tengo una revelación fresca y poderosa para ti. Échale un 500 y mayor unción caerá, ¿no? El apóstol Pablo nunca se presentó así. Apóstol, ¿sabes qué significa? Enviado. Un delegado, un enviado, un delegado. Eso significa un apóstol. Cada vez que tú y yo predicamos el evangelio, somos enviados a predicar el evangelio, estamos haciendo un ministerio, un oficio apostólico. ¿Cuál es la diferencia con los apóstoles del Antiguo Testamento y los apóstoles de este nuevo tiempo, ¿no? Y apóstoles entre comillas, es que los apóstoles del Antiguo Testamento hacían milagros, los seguían, echaban fuera demonios, había un montón de cosas que había sobre ellos. Hoy en día no todos tienen esa capacidad. Hay 3 ocasiones en las que se registra la conversión de Pablo en la Biblia. Y la última está en Hechos. Mira, Hechos 26, 15 al 17 dice: yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora, ¿qué dice? Te envío. Eso es apóstol, eso es ser un apóstol, un enviado. Aún Pedro, y lo vemos más adelante en la Biblia, que aún Pedro reconocía la autoridad de Pablo y reconocían que había estado con Jesús. También Pablo, su tercer título dice: separado para el evangelio. Siervo de Jesucristo, apóstol enviado, separado para el evangelio de Dios. Pablo no tenía en mente otra cosa más que vivir para Dios, más que mantenerse firme en el propósito que Dios le había dado. Yo creo que nos haría bien preguntarnos si nosotros estamos apartados para el evangelio, porque tenemos un llamamiento. Para todos los que somos creyentes tenemos un llamamiento. Si el evangelio tiene o no tiene rival en nuestro corazón. O sea, hay algo más importante en nuestro corazón que Jesucristo. O hay cosas que compiten con Él. Porque si hay cosas que compiten con Él, entonces debemos de examinar nuestro corazón para ver si el evangelio está ahí. Sabes, al evangelio no se le puede quitar nada, no se le puede añadir nada, no se puede corregir nada.
ninguna filosofía humana, ninguna religión. Pablo comprendió que el evangelio era lo más hermoso que Dios había enviado a la tierra, que le había dado a la humanidad. Ahora, estamos viendo la introducción, los primeros 7 capítulos que vamos a ver, versículos que vamos a ver hoy de Romanos, es solo la introducción de Romanos. Ya vimos quién es el autor, ya estudiamos un poquito, reconocimos un poco su biografía, ¿no? Ahora vamos a ver el mensaje de la epístola. El mensaje de la epístola es el evangelio de Dios. Este es el propósito del evangelio, de la epístola. Romanos 1:2 dice que Él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. ¿Alguien se acuerda qué significa evangelio? ¿Se acuerdan? Buenas noticias o buenas nuevas. Si yo te dijera que tengo buenas noticias de parte de AMLO, ¿qué harías en este momento? AMLO tiene buenas noticias para ti. Yo creo que te pondrías contento, ¿no? Yo creo que, si eres fan de él, te pondrías contento. Si no eres fan, pues dirías, ¿no? Y probablemente escucharías con mayor atención, ¿verdad? Si tuviéramos aquí el presidente, oye, Enrique Peña Nieto trae buenas noticias para ustedes, congregantes de la cruz. Si te dijera que esas buenas noticias son de la Lotería Nacional, probablemente hasta un infarto nos da, ¿verdad? Me acuerdo una vez con mi hermano hablar de esas buenas noticias. Un día estábamos en una de las tantas casas donde vivimos y le hablan por teléfono y yo veo que agarra el teléfono, contesta y de repente empiezo a escuchar que dice, ¿sí? ¿En serio? ¿Sí? No manches. Sí, aquí la tengo. No manches. Sí, sí. Y se me quedaba viendo y yo, ¿qué le pasa a este cuate? ¿No? Y él, no, sí, ahorita, sí, un comprobante. Sí, lo tengo. Y permítame tantito, así, pero con la voz así, ¿no? O sea, me dice, vato, no manches, me acabo de ganar un coche. No manches, y yo así, tranquilo, espérate. O sea, mi hermano casi se estaba muriendo de la emoción, casi le estaba dando un infarto. Le digo, ¿cómo que te acabas de ganar un coche? Sí, un Jetta, no manches, me saqué un Jetta. Y yo, espérate, Toño, o sea, tranquilo. Le digo, pregúntale qué tienes que hacer, tranquilo. Si te piden dinero, es una estafa. Total que ya llegó al punto del dinero. Sí, tiene que depositarnos para enviarle el coche, nada más es de protocolo, para que se lo enviemos en como que el camión donde lo van a llevar o lo que sea, para que llegue a la agencia. Le digo a mi hermano, Toño, es una estafa, pero él seguía necio y emocionado de que se había sacado un Jetta. Imagínate, si por una falsa noticia, pero que aparentemente es buena, nos emocionamos de esa manera, ¿cuánto más deberíamos emocionarnos de las buenas nuevas de parte de Dios? Ahora, estas buenas nuevas, el mensaje es que tú y yo tenemos salvación y vida eterna. Ese debería ser nuestro mayor gozo, nuestro mayor anhelo y nuestra mayor confianza. ¿Sabes cuál es la diferencia entre los cristianos que confían plenamente en el sacrificio, la justicia y las obras de Cristo y los que confían en sus propios méritos? Que los que confían en el sacrificio de Cristo vivimos confiada y tranquilamente, porque no hay nada que yo pueda hacer para que cambie el curso de lo que Dios ha decidido para mi vida. Lo único que puedo hacer es decir como el apóstol Pablo, ¿qué quieres que haga, Señor? No más. El evangelio que había sido prometido, por eso dice el apóstol Pablo ahí, que él había prometido antes, que dice, por sus profetas y por las santas escrituras. Dios es el autor y el consumador de todo lo que se había prometido en el evangelio. El evangelio, iglesia, no es algo nuevo. ¿Cuántas veces hemos llegado a algún lugar y de repente traigo una nueva revelación? El Señor quiere hacer esto con ustedes.
Decía un teólogo esta frase: si es nuevo, no es bíblico, y si es bíblico, no es nuevo. Pero sí o no, tú y yo siempre queremos lo nuevo, buscamos lo innovador. Si andamos buscando tras la tecnología, ¿verdad? Compramos una computadora y decimos, no manches, padrísima, trae todo esto, ¿no? Trae un escáner, ya hace las máscaras así como en Misión Imposible, ya me puedo hacer una, ¿verdad? Y todas estas cosas empezamos a inventar. ¿Qué pasa 6 meses después de que te compraste ese celular, esa computadora, esa tableta o ese reloj? Ya salió el nuevo, ¿sí o no? ¿Y qué nos pasa? Ya nos sentimos chafas, anticuados, obsoletos y hasta nacos, ¿sí o no? No, es que ya no traigo el Apple Watch 3, ¿no? Ya salió el 3 y cuarto, ¿no? Y tengo que comprármelo porque si no, sí me veo muy naquito con este, ¿no? O sea, no es así, iglesia. ¿Qué es lo que estaba pasando? Que en las épocas aún del apóstol Pablo habían llegado hombres a inventar cosas que la Biblia no decía. Bueno, el Antiguo Testamento y los que estaban escritos. Por eso Pablo decía: así venga un ángel o venga otro, o yo mismo lo diga, un evangelio diferente que el que yo recibí, sea anatema. Y uno podría decir, bueno, pues ¿cómo sabemos que él lo recibió bien? Porque estaban los otros apóstoles que daban fe y legalidad, ¿verdad? Así como cuando van a un concurso, de que estos hombres, de que el apóstol Pablo había recibido el mismo evangelio que ellos habían recibido por boca de Jesucristo. ¿Sabes qué es antiguo? ¿Sabes qué es más antiguo? Comer. ¿Sí o no? Y no podemos decir, o sea, bro, yo no como porque es anticuado. O sea, yo ya no voy a comer porque es anticuado. Como es anticuado, pues me voy a ver chafa y no me quiero ver chafa. Entonces yo por eso ya no como, porque ya es antiguo, ¿no? Mi bisabuelo, mi abuelo, mi papá, tu abuelo, tu tatarabuelo, todos han comido, porque si no comemos, ¿qué nos pasa? Nos morimos. Lo mismo pasa con el evangelio. Si no comemos el verdadero evangelio, ¿sabes qué va a pasar? Tenemos muerte espiritual. Así de sencillo. Si rechazamos el evangelio, si decimos, ay no, yo no quiero estudiar la palabra de Dios porque eso es anticuado, yo prefiero tener un show tipo Hillsong, ¿verdad? Y uno de estos profetas que hacen que cosas sucedan, ¿no? Ese nunca fue el evangelio. Tú nunca vas a encontrar en la Biblia un apóstol haciendo un show. Tú no vas a encontrar en la Biblia hombres predicando cosas que no les habían sido enseñadas. Y no pensemos ni un momento que Dios fue adaptando sus planes. Dios no fue adaptando sus planes. Sus planes siempre fueron desde la eternidad hasta la eternidad. O sea, nunca fue algo diferente. Lo que Él prometió, eso lo fue cumpliendo y lo fue revelando a través de ¿quién? De sus profetas. A través de la escritura. Sí, los profetas del Antiguo Testamento. ¿Y sabes por qué Dios utilizó profetas? Porque no estaba escrito el canon, no estaba escrita la Biblia. Una vez que el canon fue cerrado, que la Biblia fue escrita, entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo? Esta es la palabra profética más segura, la cual es capaz de alumbrar el cuarto más oscuro. Y nosotros, ¿verdad? Encontramos en la Biblia ¿cuántos libros, cuántos versículos, cuántos capítulos? Y todavía queremos que algo más se nos revele. Si no podemos ni leerla. Entonces lo importante de esto es que Pablo no estaba inventando nada. Dios no se sacó de la manga a Jesucristo. Chin, ya la regaron, pues me voy a inventar a Jesús, ¿no? Y ahí lo voy a enviar para que cumpla el plan. O sea, no se lo sacó de la manga. O sea, no fue algo así. Todo estaba absolutamente planeado, iglesia. Hay falsas religiones donde supuestamente Dios anuncia cosas que no han sucedido, ¿verdad? Pero déjame decirte algo, en el consejo de Dios, o sea, en la Trinidad, se sentaron a planear todas las cosas que tú y yo hemos vivido, los que nuestros antepasados vivieron y los que van a ver. Déjame decirte algo, el mensaje de la cruz no es cuando Cristo llegó. ¿Sabes por qué? Porque aún en el Antiguo Testamento esos hombres tuvieron que mirar la cruz para ser salvos. Y ahora tú y yo no la vemos en este momento, tú y yo miramos al pasado.
recordamos ese asombroso acontecimiento y ahí encontramos salvación en el pasado, porque Dios es atemporal. Lo que Dios quería mostrarnos es que Él no se rige por el tiempo. No podemos separar tú y yo el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento. Eso no se puede hacer. No es que el Antiguo Testamento es la ley y pues ya no. Yo me rijo por el Nuevo porque ahí está Jesús, ¿no? Buena onda, amor y paz, ¿verdad? Let it be, ¿verdad? Lennon, Jesús son buena onda, se llevan, ¿no? Creo que compusieron una canción juntos. Nada que ver. O sea, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Eso dice la palabra de Dios. El Antiguo Testamento constituye un registro de las promesas de Dios para nosotros los creyentes, y el Nuevo Testamento es el registro del cumplimiento de esas promesas de Dios para ti y para mí. Te voy a hacer una pregunta. ¿Cuándo se prometió por primera vez el Evangelio en las Escrituras? Acompáñame. Génesis 3, 14 y 15. Te presento la primera vez que se presentó el Evangelio. Y Jehová Dios le dijo a la serpiente: por cuanto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú herirás el calcañar. Estas buenas nuevas tienen que ver con el pecado. En la teología se le conoce como el protoevangelio o el evangelio prometido. Eva y Adán habían de una u otra manera cometido pecado y había consecuencias para ellos. ¿Se acuerdan qué les pidió Dios que no hicieran? Que no comieran ¿de qué? Del árbol. Un solo mandamiento les pidió. Uno solo. Y no lo pudieron cumplir. ¿Te ha pasado esto a ti? Tú que eres papá. Le dices a tu hijo: por favor, puedes jugar de aquí para acá, puedes estar aquí, acá, no, y hasta le escombras y no, y le haces: aquí por favor no agarres. Cuando te descuidas, ¿qué hace? Va donde no tenía permitido. Dios le había dicho: todo lo que vean, como la Cheyenne, pa, todo lo que vean tus ojos, todo, absolutamente todo, es tuyo. Tú te puedes enseñorear, nada más este árbol no puedes comer. ¿Sabes qué pasó? La codicia de querer ser igual a Dios, porque ese fue el engaño de Satanás. ¿Sabes quién fue el primero que cayó y se engañó a sí mismo? Fue Satanás, porque él quería el mismo lugar de Dios. Uno ve a los bebecitos y dice: es que son bien inocentes. ¿Te cae? ¿Te cae que los bebecitos son inocentes? O sea, estos se dan cuenta que algo te duele. ¿Qué hacen? Te dan. El otro día mi hijo nunca había visto un palillo para los dientes. Le digo: no, Leo, porque te puedes picar. ¿Pica? Le digo: sí, pica. Agarró, ¿y saben qué hizo? A picar a la hermana. ¿Por qué? Porque es un placer, ¿verdad? Hacer maldades es placentero. Uno dice: no, ¿cómo crees? O sea, si te pones de mocho, pues ibas a decir que no. Pero ¿qué tal cuando alguien te la debe? Tú dices: de que me la vas a pagar, ¿no? Y hasta estás planeando, y cuando vas haciendo las cosas y te van saliendo, hasta como el diablito va de Derbez, le pegas y te da hasta risa lo que le está pasando al otro, porque esa es nuestra naturaleza. Ahora, ¿cuáles fueron las consecuencias en Génesis 3 del pecado en Génesis? Mira lo que pasa con ellos. Dice, número 1, que tuvieron temor de Dios. Ellos estaban ahí cuando pecan, entonces se esconden y dicen: ¿dónde andas? ¿No? ¿Quién es ese que anda ahí? ¿No? Ya, y sale Adán, ¿no? Y dice: no, pues es que tuvimos temor. ¿Por qué temor? Y de repente, ¿qué dice? Porque tenían vergüenza, se habían dado cuenta que estaban desnudos.
Y luego, ¿qué sucede? Una separación de la comunión con Dios, porque ahora no se sentían dignos de estar con Dios. Ahora ellos ya creían que no podían estar con Dios y se separaron. Ellos mismos pusieron esa barrera. Y luego, ¿qué sucede al final? Que Dios los expulsa del Edén. Y aquí sucede la primera vez que es presentado Cristo en el Antiguo Testamento. ¿Qué hizo Dios para cubrir la vergüenza de Adán y de Eva? Génesis 3:21. Y Jehová hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. La primera vez que Jesús es presentado en el Evangelio. Dios, el Padre, con sus propias manos, o con el soplo, o como haya sido, ¿sabes qué hizo? Asesinó un animal. Muchos teólogos creen que fue un cordero para vestir la desnudez y la vergüenza de Adán y de Eva. Desde un principio estaba anunciado el cordero inmolado. Dios asesinando a un ser inocente para cubrir nuestra falta, nuestra falla. Imagínate a Adán y Eva presenciar por primera vez la muerte de un animal. Ellos nunca habían visto eso. Y ver que el primero que asesinó a un ser viviente fue Dios. Es que Dios es un asesino. No te confundas. Dios no se puede regir por nuestra moral. Tú y yo no podemos juzgar ni regir a Dios por lo que tú y yo creemos o pensamos. Es Dios quien te creó a ti y a mí, y no nosotros creamos a Dios. Así que cuando te pasen esos pensamientos, ten en cuenta que Él es tu Señor. Muchos años después, ¿verdad? La misma historia en la cruz del Calvario. Un cordero inocente, un hombre inocente que no había cometido pecado. El mismo Padre asesinándolo delante de muchos. Porque tú creías que nosotros lo asesinamos. No, ese fue el plan de Dios. Dios planeó todo. Dios planeó la muerte de su propio hijo y planeó cómo debía ser. Y ¿sabes qué? Así como el apóstol Pablo, Jesús dijo: yo soy el siervo del Señor. ¿Qué quieres que yo haga? El mismo, lo mismo, absolutamente igual. Jesús presentándose delante del Padre diciendo: ¿qué quieres que yo haga? Te voy a sacrificar así y así, y yo mismo te voy a rechazar y te voy a desechar delante de todos los hombres. ¿Se acuerdan cómo está Jesús en la cruz del Calvario? Y que dice: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Toda la ira del Padre, toda la ira de Dios, todo el enojo contra el pecado fue descargado sobre Jesús. Y literalmente no eran los dolores físicos lo que Jesús más estaba padeciendo, sino la expulsión, la separación de su relación con el ser que más ama sobre todas las cosas. El Evangelio siempre ha estado presente, siempre, en todo el Antiguo Testamento. Cumple su propósito en Cristo. Dios prometió el Evangelio, lo fue modelando, y ahora tú y yo estamos aquí vestidos de las pieles del Cordero. Por eso podemos venir confiadamente, porque Jesús nos vistió. Ahora vamos a ver cuál es el tema de esta carta. Ya vimos el propósito, es anunciar el Evangelio de Dios. Ahora vamos a ver el tema de esta carta. El tema del Evangelio es el Hijo de Dios. Por eso vimos al principio, porque todo es por Él, de Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Romanos 1:3-5 dice: acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor a su nombre. Iglesia, ¿qué dice? ¿Acerca de quién? ¿De 5 pasos para mejorar tu matrimonio?
¿Eso dice? De, perdón, 5 pasos para ser libre de tus problemas económicos. Digo, 5 pasos para alcanzar la felicidad completa acerca de tu prosperidad y la mía. ¿Eso dice? ¿Que ese evangelio es acerca de eso? ¿Qué dice? Acerca de Jesucristo. El evangelio se trata exclusivamente de Jesucristo. Comienza, apunta y terminará con Jesucristo por la eternidad. No hay otra fuente, iglesia. El evangelio no se trata de una persona que dice ser lo que no es. No se trata de una enseñanza, de un sistema moral, de Hakuna Matata. No se trata de nada de eso. Se trata simple y sencillamente de nuestro Señor Jesucristo. No se trata de moral ni de cómo mejorar nuestra vida. ¿Qué decía Jesús cuando se encontraba por primera vez a sus discípulos, a sus apóstoles? ¿Qué decía? Deja tus cosas y sígueme. ¿Cuándo dijo? Deja tus cosas y síguelos. Sigue tal iglesia, sigue tal denominación, sigue tales hombres. Dijo, sígueme. ¿Por qué decía esto Jesús? Porque Él quería mostrarse como el camino, la verdad y la vida. Y sabía que no había otro que pudiera llevarlos al Padre más que Él. Tú y yo, ¿sabes qué? Creo, y eso me ha pasado a mí, yo estoy cansado del cristianismo. Tú y yo no necesitamos cristianismo, tú y yo necesitamos a Cristo, que es diferente. Porque hoy en día el cristianismo es una religión hasta de moda, ¿sabías? En México ya le andamos ahí dando un levantón en la onda cristiana, ¿verdad? Y ya andamos como en el 21-22% de pobladores en México que son cristianos. En algunos países se puso de moda y la mayoría son cristianos, ¿verdad? Pero de cristianos no hay nada, porque lo único que buscan son shows que los entretengan, que les digan y que les hagan sentir bonitos, pero lo que menos buscan es el evangelio vivo y eficaz de Cristo. Gente que no busca que el evangelio los confronte. ¿Y qué hemos hablado? Que el evangelio nos sirve para qué, nos exhorta, nos anima y nos edifica, pero siempre debe de producir estas cosas en nuestros corazones, si no, no es evangelio. Desde el jardín del Edén Dios mostró que enviaría a su Hijo, y en toda la Biblia está llena de estos prototipos. No los milagros ni los beneficios y mucho menos los charlatanes, iglesia, que hoy en día, ¿verdad?, nos inventan tantas cosas y nos prometen tantas cosas, ¿verdad? Y a la mera hora no pasa nada. Y si sana, es por la voluntad y la gracia de Dios. Jesús dice, es este Abel cuya sangre habla mejor que la de Caín. Jesús era el prototipo de Abel. Abel, su sangre clamaba y hablaba mejor que la de Caín, porque anunciaba a Cristo. Jesús es el cordero que Dios mismo iba a proveer para el primogénito de Abraham, para que no muriera. ¿Se acuerdan de esta historia? Donde está Abraham en la zarza, ¿verdad? Donde está ahí trabajando y lo va a llevar y dice, prepárate porque te voy a llevar y vístete y esto y pon al asno y vamos a llevar las cosas. Y de repente Abraham decía, ¿y de dónde? ¿Y de dónde? ¿Y de dónde? Y yo creo que más que Abraham, Isaac decía, ¿de dónde vendrá? O sea, ¿dónde vamos a encontrar para hacer el sacrificio? Y de repente cuando Abraham está a punto, ¿verdad?, Dios muestra a un cordero, ¿verdad?, ahí, y él lo toma. Dios mismo le proveyó el sacrificio. Y eso es, pero Isaac también es el prototipo de Jesús. Porque Isaac, ¿cómo fue al sacrificio? Calladito, no abrió su boca, nunca dijo, no, pero yo no me lo merezco ni nada. Isaac es otro prototipo de Jesucristo, porque era un hombre dócil, rendido ante la ira de Dios en ese momento. Y ponte a pensar en Isaac, ponte a pensar en tu hijo, en tu pequeño hijo más amado. Que de repente lo tengas amarrado y estés con un cuchillo en la mano y tú sabes que Dios te dijo que lo mataras. Eso es cruel, claro que es cruel. Sin embargo, ¿sabes qué? Cruel a nuestros ojos, pero Dios proveyó un cordero en ese momento. Porque también estaba haciendo un simbolismo de que los que teníamos que morir éramos tú y yo. Y Dios mismo proveyó en ese momento un cordero para que Isaac no muriera.
Pablo resume toda la vida de Jesucristo desde su nacimiento hasta su muerte y termina con su resurrección. Pablo dice que Jesús venía del linaje de David. ¿Sabes por qué dice esto? Según la carne. ¿Por qué? Porque Jesús era verdaderamente Dios y entonces tenía que utilizar un hombre como David, imperfecto, de la descendencia de David. Y luego, ¿qué también dice? Y que fue declarado hijo de Dios. O sea que Dios es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. ¿Recuerdan cuando Jesús estaba en la barca dormido? Muchos dicen, no, es que Jesús no, pues es que se estaba haciendo para después acá, no hacer el show. No. Un contexto antes, Jesús había estado predicando a multitudes. Jesús estaba cansado. Jesús estaba agotado de estar predicando el evangelio, de atender a las personas. ¿Qué sucede? Por el cansancio se durmió. Verdaderamente hombre. Su naturaleza humana le demandaba que durmiera. Pero automáticamente lo despiertan, se levanta y que dice, calla. Verdaderamente Dios. Pasajes donde vemos, ¿verdad?, la divinidad y la humanidad de Cristo. Mira, es de necios leer la Biblia, estudiarla, meditarla, leer la historia, y puedes googlearlo hoy en día, gracias a Dios, y negar que Jesús no es el Mesías prometido, de verdad. ¿Por qué? Jesús es la encarnación de las promesas de Dios. La Biblia enseña que hay más de 300 profecías acerca de Jesús, y algunas de esas profecías son como estas. Jesús nacería de la simiente de la mujer. O sea, no estaría el hombre comprometido en su concepción, porque acuérdense que le dice a Eva, de tu simiente. No le dijo a Adán, le dijo a Eva, de tu simiente nacerá, de la mujer. Luego en Isaías lo repite y dice que será un nacimiento virginal. 600, 700 años del nacimiento de Cristo. Que Jesús sería israelita y descendiente de Abraham. Que Jesús sería de la tribu de Judá, que Jesús viene del linaje de David, que Jesús nacería en Belén, huiría en Egipto y crecería en Nazaret, que Juan el Bautista precedería su ministerio, que entraría en un pollino a Jerusalén y se proclamaría abiertamente como el Mesías, que limpiaría el templo, que su amigo lo traicionaría por 30 monedas de plata. Todo esto está escrito en el Antiguo Testamento, todo, absolutamente todo, muchos años antes. O sea, era imposible que esto no se cumpliera. Y aún así Dios nos reveló cosas más profundas, como que sus amigos lo abandonarían, que moriría en la Pascua crucificado entre dos criminales, que oraría por sus verdugos, que le darían a beber vinagre y que repartirían sus vestidos. Aún la Biblia en los Salmos revela los tipos de insultos que le dirían al Mesías. Que sería enterrado en un sepulcro nuevo. Solo analiza esto: ¿cuántas posibilidades hay en toda la historia, en el mundo, de que una sola persona pueda cumplir todas estas profecías? ¿Cuántas posibilidades hay? Yo estoy convencido que Jesucristo es el Mesías prometido. Por eso predicamos el evangelio, por eso hacemos lo que hacemos, por temor y temblor a Dios, por amor y gratitud al Señor. Por eso permanecemos, por su infinita gracia, pero porque hay evidencias científicas, históricas. ¿Sabes qué? Dicen que el libro de Romanos es para gente que le encanta que su mente trabaje y digas, ah, sí. Es más, los que saben leyes saben que el libro de Romanos también ha influenciado las leyes en este mundo. Que no te quepa duda, iglesia, que Cristo Jesús es el Mesías prometido para tu vida, para mi vida. Romanos 1:4, ya sé que ya lo leímos, dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Y tal vez tú puedas decir esto, bueno, pues es obvio, ¿no? Y pues si Jesús conocía todas las profecías, pues se propuso a cumplirlas todas, pues bueno, así quien no.
Y es exactamente ese tipo de pensamiento. Un impostor no podría cumplirlas. Y no podría cumplirlas por estas dos últimas. Por morir en una cruz, de la manera en que murió, de la manera en que lo golpearon, por ti, por mí, en esos momentos, porque la gente que vivió en esos tiempos no sabía que Cristo Jesús iba a morir por todos nosotros. Vivir lo que vivió, padecer lo que padeció. Un impostor, ¿tú crees? Al primer fuetazo hubiera salido corriendo. Cuando lo aprensaron, ¿verdad? Cuando lo retuvieron, iba a salir corriendo. ¿Quién en su sano juicio moriría de la manera en la que murió nuestro Señor? Nadie. Y la última profecía, que resucitara al tercer día. Bueno, es que eso no nos consta. No nos consta físicamente, aunque hay evidencias también históricas y científicas que lo avalan, y otras que no. Sin embargo, cuando tú y yo conocimos a nuestro Salvador, hubo algo que no fue una emoción, que no fue un sentimentalismo, que nos cambió la vida. Y esa es la evidencia más grande, la fe que nos es dada en Cristo Jesús. Jesús, antes de vencer toda opresión, cualquier sistema político, religioso, por medio de su vida perfecta, obediencia, y en la muerte de cruz, Él venció a la muerte. ¿Sabes qué venció? Al pecado y a la muerte y al diablo, para que tú y yo tuviéramos libertad. Ese es el propósito del Evangelio. Y por eso Romanos es un libro tan profundo. Es un libro que habla todo acerca de Dios, del mensaje divino, de la salvación, de los deleites que encontraremos en Dios. Romanos 1:5 dice: por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia y la fe en todas las naciones por su nombre. Podemos darnos cuenta que el versículo 5 no es una sugerencia, sino un mandato a obedecer la fe. Iglesia, Dios quiere darte fe. Porque mira, tú puedes decir: yo no tengo mucha fe, pero una pequeña fe, una pequeñita fe puesta en un Dios grande, van a hacer que las cosas sucedan por su voluntad. Así de pequeñita, pero está puesta en un Dios grande. Muchos dicen: tú cree en lo que quieras, el chiste es creer. El chiste es que creamos, ¿no? No nos equivoquemos, el chiste no es tener fe, porque aún dice la Biblia que los demonios creen y tiemblan. El chiste es tener fe en la persona correcta, en el evangelio correcto y en el Dios todopoderoso. Ese es el chiste. Fe, hasta los demonios creen y tiemblan. ¿Qué significa obedecer la fe que dice ahí el apóstol Pablo? Significa responder a las evidencias que Dios nos ha dado, al mensaje del evangelio, depositando toda nuestra confianza en los méritos y en la obra de Cristo. Vamos a terminar con esto. Los destinatarios de la carta son los llamados de Dios. ¿Quiénes son los llamados de Dios? Romanos 1, 6, 7, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santo, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Este es un mensaje incluyente para todos los que somos creyentes. El llamado es para ser ¿de quién, iglesia? ¿De Santa María? ¿De San Antonio? ¿No? ¿De quién? Llamados a ser ¿de quién? De Jesucristo. Jesús fue quien nos compró, y no nos compró ni con oro, ni con plata, ni quería romper la piñata, ¿verdad? Él simple y sencillamente se despojó de toda su gloria para que tú y yo estuviéramos aquí. Te digo algo: no salgas de este lugar sin la certeza, escúchame bien, no salgas de este lugar sin la certeza de que te has entregado por completo a Jesús. No te vayas de este lugar. Porque ya lo vimos en un principio. John Wesley, pastor, ministro, influyente en media Inglaterra, predicaba cada domingo, llenaba lugares,
Y sin embargo, en una pequeña reunión que fue de mala gana, el tipo se dio cuenta que no era salvo. Un pastor, un predicador. Ponte de pie, iglesia, vamos a terminar. Hay dos cosas esenciales que un creyente debe de saber. Guárdalo en tu corazón. Número uno, que Dios te ama. Tú tienes que saber que Dios te ama. Sí, me lo han dicho 20,000 veces. Si te lo han dicho 20,000 veces y lo creyeras, si creyéramos que Dios nos ama, te hago una pregunta. Nos costaría hacer muchas cosas de las que nos cuestan. Si dice que el perfecto amor echa fuera todo temor. Tú tienes que saber, iglesia, que Dios te ama, así como eres, así como estás, así como has venido. Pero también tienes que saber que Dios te llamó para ser santo, que Dios te llamó para apartarte de este mundo, entregarte al Padre y ser guardado en Él. Al final el apóstol Pablo de ese versículo dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dice ahí, amados de Dios. Lo primero es que tú y yo debemos de recibir la gracia de Dios para estar en paz. ¿Quieres paz? ¿Buscas la paz? Créeme, yo es de las cosas que más busco en todo lo que yo hago. Yo siempre quiero estar en paz. Mi esposa sabe que de las cosas que más le digo, amor, quiero estar en paz, no quiero discutir con esto, no el otro. Hay cosas que hay que atender en la vida, ¿sí o no? Pero ¿qué es lo que más anhela el hombre? Tener paz, no tener enemistad con nadie. Es imposible, yo lo sé, pero mira lo que dice la Biblia. Jesús le dice esto a sus discípulos, Juan 14, 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Para tener esta clase de paz que Jesús está diciendo ahí, primero debe de venir la gracia. Y la gracia viene cuando reconocemos el señorío de Jesucristo. Cuando decimos, ¿quién eres? ¿Y qué quieres que yo haga? Así que cierra tus ojos y vamos a orar. Señor Jesús, gracias, Señor, en esta tarde, Señor, porque sabemos, Señor, que a veces tu palabra, Señor, no la podemos como asimilar completamente, Señor, porque es tan sencilla, pero a la vez es tan profunda, Señor. Padre, que nosotros somos seres finitos, Señor, somos seres, Señor, que necesitamos, Señor, el abrazo de tu Espíritu Santo, Señor, el consejo, el consuelo, Señor. Y, Señor, ayúdanos a saber, Señor, que hay salvación y eternidad en nuestro corazón, Señor. Saber que somos amados, comprados con precio de sangre, Señor. Que así, Señor, como tú entregaste a tu Hijo, Padre, en la cruz del Calvario, para darnos esa vida, Señor, para darnos esperanza, Señor, para darnos alegría, consuelo, Señor. Padre, en esta tarde, Señor, primeramente te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor. Perdona todo pecado, Señor, oculto o manifiesto, Señor, en nuestras vidas, Señor. Nosotros no queremos, Señor, tener una enemistad contigo, Señor, sino queremos esa paz que tú nos has dado, que nos has dejado, Señor, no como el mundo la da, Señor,
sino queremos confiar plenamente en tu justicia, en tus méritos, en tus sacrificios, Señor. Saber, Señor, que imperfectos y pecadores somos, Señor, pero que tu sangre fue suficiente para salvarnos, para darnos vida eterna, Señor, para perdonarnos de todo pecado pasado, presente o futuro, Señor, y que podemos presentarnos y pararnos delante de ti, Señor, confiadamente, Señor, no por lo que hagamos o dejemos de hacer, sino por lo que Jesús hizo en la cruz, Señor. Tú dijiste, Jesús, consumado es. Consumado fue todo, Señor, en la cruz, Señor. Consumados fueron nuestros errores más crueles, Señor. Lo que hicimos con toda intención o sin intención, Señor. Padre, pero podemos ponerlo delante de ti y confiar plenamente, Señor, en que tu gracia, Señor, nos ha salvado, Señor, y nos ha dado vida eterna, Señor. Y yo te voy a pedir ahí, si estás en tu lugar, si tú necesitas el amor de Dios, simple y sencillamente como un reconocimiento, ahí levanta tu mano. Si nunca has experimentado el amor de Dios en tu corazón, levanta tu mano. El levantar la mano no va a ser algo místico. Simple y sencillamente dile, como el apóstol Pablo: ¿qué quieres que yo haga? ¿Quién eres? Aquí estoy, Señor. ¿Qué quieres que yo haga? Y si tú no has estado viviendo una vida apartada para el Señor, una vida de santidad para el Señor, preséntate delante de Él. La Biblia dice que abogado tenemos a Jesucristo para con el Padre. Y entonces, si nosotros confesamos nuestros pecados y si nosotros reconocemos, dice que entonces Él nos perdonará y escuchará nuestras oraciones, iglesia. Así que aquí estamos, Padre. Aquí estamos plenamente delante de ti, convencidos, Señor, de que no son emociones ni sentimientos, Señor, lo que nos mueve, Señor, sino son convicciones profundas en el corazón, Señor. Saber, Señor, y conocer lo que tu palabra dice, Señor, nos da el consuelo y la esperanza, Señor. Te adoramos y te exaltamos a ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Creo que Chris tiene que darle unos pequeños anuncios. Muchas gracias, que Dios les bendiga. ¿Qué tal? Buenas tardes, iglesia, ¿cómo se encuentran? Qué bueno. ¿Cuántos dan gracias por la vida de Ángel y sobre todo por la palabra que pues el Señor nos ha traído a través de su siervo? Es un gusto saludarles en esta mañana. Vamos a dar unos anuncios rapiditos, ¿verdad? Y antes de ya poder partir. ¿Ya tienen hambre? ¿Ya o no? Bueno, pues si ya tienen hambre, les recuerdo que al final tenemos nosotros por allí